Bien, hermanos, el reino, como ustedes saben, estamos tratando en esta serie de escatología, estamos tratando el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, a lo largo de las Escrituras es el tema central de la predicación de Jesús y por implicación de la predicación y la enseñanza de todos los apóstoles. Y la venida del reino de Dios fue prometida a los creyentes del antiguo pacto, mientras que el creyente del nuevo pacto ya se encuentra disfrutando de este reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, solo que de forma inaugural. El reino de Dios con la venida de Cristo ya ha llegado. Y al haber aparecido Cristo sobre la tierra, al haber sido crucificado y al haber resucitado entre los muertos, el reino de Dios ha venido inauguralmente. Por lo tanto, el mundo no es el mismo desde que Cristo llegó. Un cambio electrizante ha tomado lugar en este mundo. Toda la historia avanza hacia una meta, y la meta son los nuevos cielos y la nueva tierra. Y si bien, hermanos, Cristo ha introducido el reino de Dios, su consumación final del mismo se encuentra en el futuro. Es por ello, hermanos, que la Escritura ve la historia como avanzando hacia una meta ordenada por Dios. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Progresivamente vemos cómo se están desarrollando los planes hasta llegar a su consumación. Recuerdo que en estos momentos, hermanos, nos encontramos tratando con el tema de ese reino. Y en la enseñanza anterior acerca de este tema, primeramente tratamos con el concepto de reino. Decíamos que el término reino de los cielos o reino de Dios, que son términos intercambiables, no se habla tanto en el sentido del ámbito, sino el sentido del dominio soberano de Dios sobre un ámbito. O sea, que se trataba más del dominio y de la soberanía de Dios más que del ámbito. Ahora bien, entendemos que obviamente si Dios tiene dominio y es soberano, Él domina de una manera secundaria sobre un ámbito, sobre un reino. Y hablábamos que en un sentido, el reino de Dios tiene dominio sobre el universo entero. Toda la creación universalmente está bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo. Desde siempre lo ha estado. Pero por otro lado encontramos también que el reino de Dios está gobernado, tiene su soberanía solamente en el ámbito de la salvación. Por ejemplo, miramos textos como, por ejemplo, en Mateo 7, terminando el discurso, el Señor en Mateo 7, 21 en adelante, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero aquí está hablando de la soberanía de ese reino de Dios en el ámbito de la salvación. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Está suponiendo que ellos no están dentro de ese reino, no están dentro del ámbito de la salvación en el cual Dios es soberano sobre todos los creyentes. Pero por otro lado también encontramos, hermanos, que también Dios ejerce una autoridad sobre todo reino. Entonces tenemos que pensar, hermanos, recuerden, hermanos, que Dios había dicho también, Nabucodonosor, que Dios tiene su gobierno y su reino es sempiterno, es decir, que Él está gobernando en todas las criaturas. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 13, donde nos dice que Él enviará al Hijo del Hombre y a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Así que podemos ver, hermanos, que ahí está diciendo que Dios es Rey soberano, o sea que hay un reino irrestricto, es decir, ilimitado, donde Dios gobierna en todo, y un gobierno restricto, donde tiene límites y solamente su esfera es la salvación. Así, hermanos, que eso es lo que estuvimos viendo. Y con respecto a lo dicho, muchas veces se habla de la Escritura sobre el reino de Dios en esa esfera. Entonces, en este caso, la expresión reino de Dios es autoridad, entonces, hermanos. Y un ejemplo que encontramos también en cuanto a la salvación, dice en Mateo 18, 24, cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Sí notan? Difícilmente entrarán, ellos no entran porque no están en el ámbito de la salvación. Ahora, si nosotros miramos este texto de Pablo en Filipenses, encontramos, dice que cuando hablamos de las glorias que Cristo alcanzará por su suma obediencia al Padre, dice que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor.
Estamos hablando ahora, no es que ellos apenas acepten al Señor, y no están reconociendo que Cristo siempre fue Señor de ellos, y estamos hablando en el ámbito universal que Cristo tiene sobre todas las cosas. Entonces, por un lado, hermanos, estamos hablando en términos de que Cristo, que su reino solamente se refiere a la soberanía en primera instancia y el dominio, pero que de ahí se deriva dos ámbitos. Primeramente, el ámbito de la salvación, y segundo, en el ámbito universal, Él es Señor sobre todas las cosas. En segundo lugar, tratamos con el carácter de este reino. Y decíamos, hermanos, que en un sentido es un reino escatológico y en otro sentido es un reino eterno. Escatológico y un reino eterno. La venida del reino es aún futura y espera el regreso de Cristo, pero al mismo tiempo las Escrituras dan a entender claramente que la venida del reino ya ha tenido lugar. Ahora, el reino de Dios es eterno. Miremos por ahí. Dios siempre ha reinado sobre todas las cosas, siempre. Dios siempre ha poseído autoridad real sobre todas sus criaturas. Dios, como creador soberano, siempre ha poseído omnipotencia para mantener ese derecho. Dios siempre ha mantenido estos derechos en los cielos. Dios siempre ha ejercido autoridad real a través de su providencia. Recuerden la doctrina de la providencia, de su providencia sobre todas las cosas. Dios las preserva, Dios concurre en ellas y Dios las gobierna. Él gobierna sobre todas las cosas, nada ocurre fuera de su voluntad y sus decretos. Pero sin embargo, hermanos, aunque Dios siempre ha gobernado todo cuanto existe en todo tiempo, Dios también dice que el reino de Dios también es escatológico. Estamos esperando la venida de ese reino implantado en el mundo, donde todos los enemigos de Dios serán definitivamente destruidos y en el que todos los habitantes de la tierra van a estar voluntaria y gozosamente sometidos al señorío de Cristo. Pero en tercer lugar vimos, hermanos, que también las Escrituras nos enseñan que estamos esperando la venida del reino. Pero también se nos enseña que el reino de Dios ya es una realidad presente entre nosotros. Estamos esperando la venida del reino y ya el reino de Dios ha venido de forma presente. Y eso es evidente. Primeramente decíamos porque el diablo ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. El reino de Dios ya ha llegado. Segundo, por la predicación del Evangelio, el mensaje prometido en el Antiguo Testamento, el mensaje del reino, ya está siendo anunciado. Pero en tercer lugar, la entrada de nosotros en el reino, muchos de nosotros estamos entrando en el reino de los cielos. En cuarto lugar, la presencia del rey, Cristo como el rey. Ustedes recuerdan cuando Él entró y decían, Baruch Hashem Adonai Eloheinu, cuando decían la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén, estaban dando de que el rey había llegado. La palabra era Melech Olam. Y la predicación de los apóstoles también atestigua la presencia del reino. Y también, hermanos, vemos también en unos pasajes como Cristo es entronado en el mismo momento de la resurrección, es entronado en la diestra de Dios como Rey soberano sobre todo y cabeza de la iglesia. Así que luego de haber considerado el concepto de reino, pasamos a considerar nuestro segundo encabezado que titulamos el trato del reino, porque hasta ahí habíamos definido el concepto del reino en tres aspectos. Pero ahora hablamos del trato del reino, y aquí dijimos que existen tres pasajes claves que hablan de la venida del reino. El primer pasaje, hermanos, es Mateo 13, que nos habla de la venida del reino revelada en parábolas. El segundo texto que vamos a utilizar es 1 Corintios 15, que nos habla de la venida del reino revelada en prosa, sea en forma literal. Y el tercer pasaje es Apocalipsis 20, del 1 al 10, que nos habla de la venida del reino en forma de visión, en un lenguaje profético, que nos habla de la venida de Cristo revelada en esa visión que Juan tiene, que el apóstol Juan tiene. Pero recuerden que en esa ocasión empezamos a estudiar el primer pasaje clave, que fue la semana pasada. Empezamos a estudiar Mateo capítulo 13. Prácticamente, si usted lee del versículo 1 al 58, se va a encontrar muchas parábolas, pero que el énfasis común de todas esas parábolas es el reino, y más específicamente es la venida del reino. Ese es el tema común de cada una de esas parábolas de Mateo 13. Y el tema de ese pasaje, como decíamos, es indiscutible, esa venida del reino. Pero también, hermanos, decíamos que al resaltar
mejor el tema de la venida del reino en Mateo 13, era necesario en primer lugar señalar el énfasis común. En este pasaje, y de segundo el énfasis específico. Solamente nos alcanzó para tratar el énfasis común. Por motivos de tiempo solo tratamos ese primero y me refiero al énfasis común de estas parábolas de Mateo 13. Y el énfasis común de estas parábolas es que el reino ha venido ya en forma inesperada para los judíos. Ahora digo inesperada porque vino de una manera que ellos no esperaban, pero que esta forma presente anticipa una consumación futura. Es decir, el tema de estas parábolas de Mateo 13 es la venida del reino que se desarrolla en dos fases. Era un misterio para los profetas del Antiguo Testamento, porque para ellos la venida de Cristo, del reino de Cristo, del reino de Dios, era que Dios en el mismo momento que llegaba, venía a tomar las naciones y a traer el juicio, venía a condenar al mundo. Pero yo quiero, hermanos, que miramos algunas citas bíblicas para corroborar eso, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, decía lo siguiente con respecto a esto. Dice Juan capítulo 3, versículo 17, dice así, noten esto, porque Dios no envió Dios a su Hijo, noten eso, al mundo, o va bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿de qué reino nos está hablando? ¿De qué fase del reino? Del reino inaugural, de la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo no vino para juicio, sino para salvación. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 5, porque también nos va a hablar claramente de esto. Vamos a leer desde el versículo 22, dice, noten eso, y está hablando ya del juicio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero ya dijo que ya no lo envió en su primera venida para juzgar al mundo y para condenarlo. Para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad para hacer juicio. Ahora, desde el versículo 22 hasta el 26 está hablando de su primera venida. ¿Vino a dar qué? Vida. Pero noten del versículo 26 en adelante que dice, 27, perdón. Y también le dio autoridad para hacer juicio. Eso vamos a saber cuándo va a ocurrir eso, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo, que es el reino consumado, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el Señor dice en el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, a la del Padre. ¿Qué estoy mostrando con esos pasajes? Que hay una venida inaugural, que Dios no vino a condenar, sino a salvar y a dar vida, pero en una segunda venida viene a condenar. O sea que la venida del Señor está dividida en dos fases. Eso es lo que era inesperado para ¿quiénes? Para los judíos. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor en Mateo 13? Explicar ese misterio de que la venida de Cristo venía en dos fases. Así que la enseñanza del Señor Jesús de la venida del reino de Dios era tanto presente como futuro, de modo que el reino de Dios es una realidad presente, pero al mismo tiempo espera la consumación en el futuro. Estamos en el reino, pero estamos esperando con expectación la consumación final de ese reino. Este es lo que llamamos el ya, pero todavía no. El reino de los cielos. Antonio Joaquima
Dice en su libro La Biblia y el futuro lo siguiente: lo que caracteriza específicamente la escatología del Nuevo Testamento es una tensión subyacente entre el ya y el todavía no. El creyente, según lo enseña el Nuevo Testamento, es ya en la era escatológica anticipada por los profetas del Antiguo Testamento, pero no ha llegado todavía a su estado final. Está diciendo, el reino prometido en el Antiguo Testamento ya está, ya vino, pero estamos esperando ¿qué? Su consumación final. Dice, ya experimenta la presencia del Espíritu Santo, pero todavía espera su cuerpo de resurrección, su cuerpo glorificado. Está viviendo en los últimos días, pero el último día todavía no ha llegado. O sea, estamos en los últimos días, pero no en el último día. Y el último día es lo que llamamos el día de la consumación del reino de los cielos. Entonces, habiendo visto, hermanos, espero que eso haya sido un repaso común de estas parábolas. Podríamos hablar mucho más de esto, pero veamos ahora en segundo lugar, después de haber visto su énfasis común, veamos el énfasis o sus énfasis específicos de estas parábolas de Mateo 13. Ya pasamos a su énfasis común. ¿Cuál era el énfasis común de estas parábolas? La venida del reino, y que esa venida del reino venía de manera inesperada en dos fases: un reino inaugurado y un reino consumado. Miremos su énfasis específico. Así que la parábola, hermanos, de los 4 terrenos, más conocida como la parábola del sembrador, y con esa vamos a empezar, porque ella nos va a hablar del reino de Dios. Ahora, ya sabemos que el énfasis común es la venida del reino, pero ahora la pregunta es, ¿qué nos va a hablar la parábola del sembrador respecto a la venida del reino? ¿Qué nos va a hablar? ¿De qué clase o qué nos va a hablar respecto a la venida del reino? Dice así, Mateo 13:3, versículo 9. Y les habló muchas cosas por la parábola, diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar. Noten que aquí, hermanos, está empezando que el sembrador salió a sembrar. O sea que inaugura una época que se llama la época de siembra. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, eso va a ocurrir en este tiempo de siembra, y la siembra ocurre de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 60 y cual al 30 por 1. Hasta ahí el Señor la palabra. Luego dice el Señor, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Y noten la interpretación de la parábola en el versículo 19. Dice el Señor, esta es la interpretación de la parábola: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, el del siglo presente que vivimos, y el engaño de las riquezas, el afán por los negocios de esta vida, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Ahora, ¿cuál es el énfasis de esta parábola? Bueno, que el reino de Dios está en la etapa presente y está en la etapa de siembra. Esa etapa en la que se está sembrando la palabra de Dios. Es decir, estamos diciendo la predicación del evangelio, por eso se llama también la era evangélica, donde la palabra está siendo sembrada. Y en ese sentido la parábola se elabora en 2 direcciones. Primero, lo primero que vemos aquí es que el Señor nos enseña aquí es que la presencia de su reino es consistente con el hecho de que algunos rechacen la palabra y que esta palabra no dé fruto. O sea, muchos van a no dar fruto porque es campo estéril,
Cristo dice, ya mi reino yo lo implanté. Ahora ese hecho de que el reino de Dios ya esté presente en el mundo y que la palabra de Dios va a ser rechazada y no va a dar fruto en algunos casos, va a ser completamente infructífera, para lo único que va a servir es para añadir condenación. Pero en cuanto al fruto de la salvación, la palabra sembrada va a ser fructífera. Es decir, hermanos, en ese periodo de la siembra, y todo el que es agricultor va a saber que todas las semillas, pues muy buenas que tire a la tierra, no todas van a crecer, porque no todas van a morir. Es necesario, hermanos, que la semilla, como dice Pablo en 1 Corintios 15, primero el grano se echa a tierra y luego muere para nacer y dar fruto. Precisamente, hermanos, todo aquel que donde la semilla crece primero tiene que morir a él. Tiene que morir a él. Y esa es una de las cualidades de los ciudadanos del reino. Han muerto con Cristo. Han muerto con Cristo para que la semilla produzca frutos. Hermanos, los judíos sabían que aún las mejores semillas podían caer y quedar sin fruto. Ellos eran una sociedad agrícola y ellos sabían que cuando el sembrador sale a sembrar la semilla, y aunque era una buena semilla, no da fruto, y Cristo usa ese conocimiento que ellos tenían de la agricultura para decirles, así es ahora en la etapa presente del reino, y esta es la etapa de la siembra, y en algunos esa siembra no dará sus frutos. Muchos son oidores, pero como dice, muchos son llamados mejor, pero pocos son escogidos. Solamente los que darán frutos son las semillas que caen en buena tierra, la cual el mismo Dios preparó para que fuesen así. Pero en otros esa siembra dará un fruto maravilloso, extraordinario. Dice el versículo 8, cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Una semilla increíble de fruto que va a dar en algunos sorprendentemente. Eso es un milagro, hermanos. Un milagro de que estas personas comiencen a entender las cosas que otros no entienden, porque la semilla dio su fruto. ¿Y cuál es el fruto, hermanos? Es cada vez parecernos más a Cristo. Ese es el fruto. Miremos la otra parábola, porque aquí en Mateo 13 no solamente nos habla de sino también de la parábola del trigo y la cizaña, que es una de las que leyó el hermano al inicio. Versículo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. Y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hasta ahí el Señor dijo la parábola, pero noten la explicación. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que eso tiene que ver con la primera venida ¿de quién? De Cristo. Tenía que estar el Hijo del Hombre acá en su carne. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo, o sea que hay hijos del diablo y hijos de Dios. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo, o sea que está hablando de una época de siega y una época de siembra y una época de siega. Y eso ocurrirá ¿cuándo? En el final del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Notan la explicación?
En la parábola anterior solamente se nos habla de la época de la siembra, pero no se nos habla nada de la siega y cómo se está produciendo, cómo se está comportando esa semilla con respecto al terreno. Pero ya pasamos a esta parábola y nos está hablando no solamente de que hay una época de siembra, sino que también hay una época de siega. O sea que está hablando en los dos fases o los dos aspectos. Lo que el Jesucristo está mostrando aquí es que el reino de Cristo viene en dos fases. Otra vez, inaugural y la consumación del reino. Y el reino inaugural viene para sembrar la semilla y la semilla ser sembrada. Y el fin de este siglo, o lo que llamamos nosotros el reino consumado, será cuando Cristo venga a cosechar o al tiempo de la siega. Noten esto, hermanos, que eso es importante para la escatología. Entonces, ¿cuál es el énfasis específico de esta parábola? Que el reino de Dios viene en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de siega. ¿Cuál es el misterio del reino de los cielos? Aquí está el misterio. Que el reino ya llegó y en este mundo todavía existen buenos y malos. ¿Qué pensaban los judíos? Que apenas llegara al reino, solamente los malos fueran arrancados y quedaban simplemente los justos. Para los judíos eso era algo inconcebible, pero Cristo les enseña que en esa etapa de siembra es así, que hay justos e injustos, está el trigo y la cizaña. Y algo que parece importante, hermanos, señalar, y vamos a mezclar las dos parábolas. La cizaña y el trigo tienen características muy parecidas cuando comienzan a brotar. Es decir, cuando le dicen estos hombres que el enemigo sembró la cizaña y le piden al amo del terreno que si pueden arrancar la cizaña, él dice no, todavía no. ¿Cuál es el peligro? Que la cizaña se parece mucho al trigo y podrían por arrancar la cizaña estarían arrancando el trigo. Es mejor que crezcan. Y una cualidad que tiene la cizaña y el trigo es esta, que cuando la cizaña crece, como no da fruto, ella mantiene erguida, pero cuando el trigo crece, como sí da fruto, comienza a encorvarse, y la diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo se encorva mientras la cizaña crece erguida, y así se puede diferenciar entre una y la otra. O sea que el día de la siega se va a entender quién es de quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios. Porque precisamente habla que el trigo son los hijos de Dios y las cizañas son los hijos del diablo. Así que en la época de la siembra están mezclados en el campo del mundo los dos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y está creciendo esa palabra. Entonces, hermanos, por lo tanto, el énfasis de la parábola la cizaña es que la venida del reino de Dios no significa la inmediata destrucción de los impíos como ellos creían, como creían los judíos. Primero el Mesías vino como sembrador, pero luego vendrá como segador. ¿Y qué hará con los árboles que no den fruto? Serán echados al fuego en el día de la siega, en el día de la cosecha. Entonces, noten que esas parábolas van hablando del misterio del reino de los cielos de manera específica y en sus dos fases. Tercera parábola. Vamos a la parábola de la red. Pasamos de la agricultura judía a la pesca judía. ¿Se recuerdan que Pedro, Juan, Andrés y Jacobo eran pescadores cuando el Señor las llamó? Que ellos dejando las redes dejaron todo para seguirle, pero aquí el Señor utiliza una actividad muy común en el pueblo de en Galilea, por el lago donde pescaban, y él le trae a mente y pone esto en una parábola. Recuerden lo de la pesca milagrosa de Lucas 5. Pero yo voy a hablar de la parábola. Dice en los versículos 47 al 50 que es exclusiva de Mateo, no está en otros evangelios esta parábola. Dice, asimismo, otra vez, el reino de los cielos es semejante a una red. Vamos a mirar que echada en el mar recoge toda clase de peces. Ahora, toda clase de peces incluye peces buenos y peces malos. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan ¿qué? Fuera. Así será el fin de ¿qué? Del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes.
Noten, ustedes recuerdan, hermanos, en la pesca milagrosa de Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y tira la red, y dice, Señor, no hemos pescado nada en la noche, pero en tu nombre echaré la red. Y inmediatamente cuando ellos hacen esto, bueno, pasa lo que Pedro se atemoriza, vienen y llaman a otros pescadores. Bueno, lo cierto es que ahora él dice, los haré pescadores ¿de qué? De hombres. O sea que en esta época los apóstoles y todos los que predican el evangelio están echando ¿qué? La red. Pero en la red están atrapando por medio de la predicación del evangelio. Muchos están cayendo, pero todos los que están en la red no son verdaderos creyentes. No son verdaderos creyentes. Y eso va a ser así ¿hasta cuándo? Hasta el fin del siglo, cuando el reino sea consumado. ¿Y qué pasará? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, dice, y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces la red la ponen a la orilla y recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera, hablando del infierno. Noten, estas parábolas están hablando de esto, están explicando claramente este tema. Noten que es lo mismo. ¿Quién enseña, qué enseña la parábola de la red? Lo mismo que la parábola del trigo y la cizaña. En esta etapa nosotros estamos echando la red. Ahora va a llegar el fin del siglo, cuando se va a apartar los peces buenos y los peces malos. Y esta etapa del reino no es como ustedes creen. No implica la destrucción de los malos. Hasta el día que sean separados los buenos y los malos deben coexistir, a pesar de que el reino ya fue inaugurado. Pero esa separación ocurrirá en el reino consumado. Bueno, vamos a la tercera parábola. Sí. Cuarta. La parábola del tesoro y la perla. El tesoro y la perla. ¿Cuál es el énfasis común? Otra vez, la venida del reino. El Señor utilizó varias parábolas para explicar ese tema de la venida del reino, en dos fases. Versículos 44 al 46 de Mateo 13. Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca unas buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Notan, hay algo implicado aquí en el reino de Dios, en la venida del reino, que ese reino de Dios vino de una manera secreta y oculta para muchos. Este hombre solamente lo descubre. Y cuando descubre esa gran perla y ese gran tesoro, dice que vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro que está escondido. Hermanos, eso implica que el verdadero cristiano, cuando encuentra las riquezas celestiales, las cosas de este mundo pierden su interés y deja todo por alcanzar las riquezas celestiales para hacer tesoros en los cielos. Esos son los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Bueno, esta parábola tiene dos énfasis. El primero es que el reino de los cielos en la actual etapa está escondido del mundo. Está escondido. Ellos no pueden ver cosas que los cristianos sí pueden ver. Hermanos, ya llegó el reino. ¿Y dónde está? Que no se ve. Hermanos, no se ve porque es invisible. Simplemente lo vemos con los ojos de la fe. Por eso es que el cristiano vive, ¿por qué? Por vista y no por lo que ve. Para los impíos nada ha cambiado. Para el creyente, hermanos, Cristo ya ha venido. Nosotros vivimos, hermanos, por medio del entendimiento que Dios nos ha dado, vemos cosas del reino que las demás personas no lo ven. Es que el reino ahora mismo es como un tesoro escondido. Hermanos, recuerden que Él les está enseñando a los discípulos cosas que no entendían, que eran un misterio para ellos. Usted piensa que ellos entendían, no entendían muchas cosas de estas. Usted sabía que el Señor decía que el más pequeño en el reino de los cielos sería mayor que que Juan el Bautista. Y la pregunta es, ¿por qué el más pequeño en el reino de los cielos sería mayor que Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque ese pequeño que hace parte del reino de los cielos entendería lo que Juan Bautista nunca entendió, que conocería las bendiciones del reino de los cielos.
Recuerden, hermanos, que la primera enseñanza en el Señor de esta parábola es en cuanto a los misterios del reino, es nueva para ellos. Y les está diciendo que el reino ya llegó, que Él ya está aquí, pero que vino en una forma escondida. Es como un tesoro escondido. Eso no es lo que los judíos estaban esperando, un reino escondido. Hermanos, ¿por qué las personas impías se aferran tanto a este mundo con tantas fuerzas? ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen más que este mundo. Ellos no conocen más que esta vida. Para ellos lo único valioso, lo único que pueden contemplar, y lo único que pueden contemplar con sus ojos es este mundo. Pero el cristiano ha descubierto cosas mejores que las que este mundo ofrece, y por eso ese hombre es capaz de dejar todas las riquezas y las cosas de este mundo con tal de ir detrás de las riquezas celestiales. Esa es la diferencia que ha sucedido en el creyente, que no ha sucedido en el impío. El impío está ciego y ajeno a estas cosas. Por eso, hermanos, es que al cristiano no le cuesta negarse a sí mismo. Y eso es lo que los judíos no esperaban, un reino escondido. Pero, ¿cuál es la discusión de los discípulos? Bueno, ¿quién va a ser el primer ministro aquí? ¿Se acuerdan que ellos entendían también de esa forma? Y el Señor les dice, es que el reino está en otra forma ahora. El reino tiene 2 etapas. Y ahora está en la forma como escondida. Y hermanos, y lo más tremendo es que el reino de Dios está escondido de una manera tan sencilla que las iglesias del Señor se ven algo insignificante a los ojos de los hombres, que parece que no tuvieran poder por lo insignificantes y sencillas que son. Pero en segundo lugar, el Señor le está enseñando a sus discípulos algo que también era extrañísimo para ellos. Y es que para poseer ese reino escondido hay que poseerlo todo. Para poseer ese reino escondido hay que poseerlo todo. ¿Qué es lo que ellos estaban esperando? Un reino en el que ellos iban a salir ganando materialmente. Ya Pedro se veía a sí mismo en una carroza como José. Judas se miraba como ministro de Hacienda también, pero podría estarse diciendo, hermanos, oye, a José lo vistieron de lino y le pusieron anillo. Y dice el Señor, en esta etapa es sufrimiento lo que le espera a ustedes, porque el reino está escondido. Mire, en este momento el sufrimiento es lo que va a venir al pueblo del Señor, porque va a ser lo que va a prepararlos como actos para el reino consumado. En esta etapa del reino hay que perderlo todo para ganarlo todo. Quien no está dispuesto a perderlo todo, no está dispuesto a ganarlo todo. Por eso el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, dice Cristo, por causa de mí, la ganará. Así que dice el Señor, le dice a sus discípulos, olvídense de esos sueños de grandeza. Eso viene después. Pero ahora mismo no. Ahora es sacrificio. Negación a ustedes mismos. Por eso, hermanos, es que esa falsa enseñanza de la prosperidad, que Dios nos va a dar bendiciones materiales, es totalmente contraria a la enseñanza bíblica. El Señor está diciendo, no, esas cosas no van a venir todavía, van a venir después de que este mundo se acabe. Dice que el reino de los cielos es como una perla, como un tesoro. ¿Y qué hace aquel hombre que quiere la perla y que quiere el tesoro? Él va y lo vende todo para comprar el tesoro. ¿Ven lo que el Señor está tratando de hacer con los discípulos en esta parábola, hermanos? ¿Usted está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo? ¿Está dispuesto a dejar, a darle más preponderancia, relevancia a los asuntos y a los negocios de Dios que a sus propios asuntos de este mundo? Porque quien le da más relevancia a los negocios de esta vida está manifestando que sus ojos no conocen las cosas y esos tesoros escondidos del reino del Dios inaugurado. Eso es lo que está manifestando esta persona. Y por quinto lugar, miremos la parábola de las semillas de la mostaza y de la levadura. Nos van a hablar también del reino de Dios. Versículos 31 a 33, de la venida del reino de Dios.
Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, y un grano de mostaza es muy pequeñita, ¿no? De hecho es una semilla muy insignificante. Así es la iglesia en este tiempo. La iglesia de Dios, ¿cómo es? Pequeña e insignificante para la gente. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Note otra vez la palabra, escondió, hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es el énfasis especial de esta parábola? Bueno, que el reino de los cielos viene en 2 fases. La primera tiene un principio que aparece como algo insignificante. Hermanos, ¿cómo se ve la iglesia a los ojos de los hombres hoy en día? La iglesia verdadera, no la iglesia de la prosperidad, no. La iglesia verdadera, ¿cómo se ve a los ojos de los demás hombres? ¿No lo ven como algo insignificante? Aparentemente como una semilla de mostaza, una semilla pequeñita. Sus seguidores no debían esperar manifestaciones extraordinarias. Parece insignificante. Sus miembros, los cristianos, son personas sencillas. Son personas insignificantes ante la sociedad, hermanos, pero ¿qué poder tiene esa semilla que crece y se hace un árbol grande? ¿Qué poder tiene esa levadura que leuda toda la masa? Pero el crecimiento de eso se manifestará en la consumación, no ahora. Ahora la iglesia se mira como algo muy sencillo. Hermanos, no trate de ver la iglesia como algo visiblemente espectacular, porque no va a ser así. Hermanos, no se deje llevar por las apariencias. Porque usted ve a la iglesia, un grupo pequeño de personas, a Dios le plazó con una semilla de mostaza hacer un reino grande. Con una levadura que estaba oculta para leudar la masa. Pero por otro lado, esta parábola nos enseña que el reino de los cielos va a crecer en este mundo y va a tener una victoria en este mundo, no en el sentido de los que los postmilenialistas lo ven, pero sí en el sentido de que el reino de los cielos va a crecer, y eso ya tuvo un principio tan pequeño, tendrá una gran consumación. Pero ahora, hermanos, nosotros no tenemos cuerpo glorioso y no se ve nada espectacular, pero llegará ese tiempo. Cuando yo estaba estudiando este texto en especial, yo dije, wow, o sea, es la iglesia no se ve tan preponderante para los del mundo, y tiene que ser así. Hermanos, aunque no creemos lo que creen los postmilenialistas, es decir, que la iglesia va a tener éxito en la predicación del evangelio, que este mundo se convertirá, recuerden que este siglo siempre será malo. Pero esa victoria de la iglesia es que algunos esperan, es utópica. Sin embargo, no podemos eliminar lo que esta parábola enseña, y es que el reino de Dios en esta etapa va a tener un progreso. Un principio insignificante no se va a quedar así, hermanos. Y de hecho, no se quedó así, porque el reino de los cielos se ha extendido. Se ha extendido, hermanos. ¿Cómo podemos ver esta enseñanza tan clara aquí en el reino? Así que pudiéramos aplicar muchas cosas de esto. Pero hermano, la pregunta es, ¿usted está viendo la vida cristiana de la forma en que el Señor la señala en esas parábolas? ¿Ha podido meditar en esas cosas? Hermanos, porque tomadas todas estas parábolas juntas, nos dan una perspectiva bastante clara de lo que debemos percibir del reino aquí y ahora y lo que nos espera al final. Así que no debemos tener ninguna perspectiva pesimista de la iglesia, pero tampoco debemos tener optimismo utópico. Cristo presenta un cuadro bastante realista, hermanos, de lo que debemos esperar en esta etapa del reino. Sí, si usted ve una iglesia insignificante, hermanos, no tanto es la iglesia, ¿qué palabras se está sembrando allí? ¿Es la semilla del reino la que se está sembrando? Recuerdo que lo que está sucediendo está oculto a los ojos de los hombres. Pero debemos ser realistas, la semilla del evangelio está dando fruto, hermanos. Está al 30, al 60, al 100 por 1, la semilla de mostaza creciendo. Pero al mismo tiempo, debemos esperar a los malos creciendo también. Debemos esperar personas predicando el evangelio y nada de fruto, y todo eso es lo que debemos esperar ahora.
Hermanos, gozamos de las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo perdemos cosas. Hay sacrificio, hay luchas todavía en este mundo. Autonegación, negarnos a nosotros mismos. Pero esa es la etapa del reino, hermanos. No es una etapa fácil. La iglesia no está como iglesia reinante. ¿Sabe cómo? Está como una iglesia que está militando en ejércitos bajo trincheras. No estamos todavía, hermanos, reinando. Estamos militando. Que Dios nos ayude. Para terminar, quiero dar ciertas aplicaciones concernientes del reino de Dios en la era actual. En primer lugar, hermanos, para no dejar esto simplemente como una enseñanza, voy a hacer unas aplicaciones. En primer lugar, aprendemos que el reino de Dios está presente en el mundo en su etapa de siembra y que la semilla es la palabra de Dios y su fruto son los hijos del reino. Hermanos, el reino de Dios está en una etapa que no es visible a los ojos humanos, pero Dios está usando su palabra, hermanos, la predicación del evangelio en el corazón del pecador para que sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, como dice Pablo en Colosenses 1, 12 al 13. La palabra de Dios es el medio divino a través del cual el reino de Dios avanza y se desarrolla en el mundo. Esto debe ser un gran estímulo. ¿Sabe para qué, hermanos? Para estudiar la palabra, para aplicar la palabra, para predicar la palabra de Dios. Estamos en siembra. Recuerda, amigo, si usted no conoce al Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hermanos, si deseas crecer en el reino de Dios, el instrumento que Dios va a utilizar para ese crecimiento es la exposición y la lectura responsable y fiel de las Escrituras. Por eso es que los predicadores deben ser fieles al predicar la palabra de Dios, porque solo así ese reino continuará avanzando en este mundo, hermanos, solo así. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la vida de los hombres a través de su voluntad revelada en su santa y su bendita palabra. No solo aprendemos, hermanos, que el reino de Dios está presente a través de la palabra, sino en segundo lugar, que los hijos del reino y los hijos del malo continuarán cohabitando juntos en este mundo hasta el día de la siega. El Señor Jesucristo dice que en esta era presente no solo estarán los hijos del reino y los hijos del malo, sino que crecerán juntos. ¿Segura que Él dijo dejar crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega? Así que en este tiempo veremos el avance, el desarrollo e influencia del reino de Dios, aunque oculto en este mundo, porque juntamente veremos crecer lo uno con lo otro. Así que dice Cristo, será el reino de Dios, porque hasta que llegue el día de la siega, ese reino no terminará de crecer. Ahora, esta parábola habla del engrandecimiento del reino de Dios en el mundo, pero por otro lado veremos el crecimiento y la influencia de la maldad. Hermanos, el reino de Dios avanza de manera oculta. Usted no percibe el crecimiento de la iglesia, es oculto. Pero a la medida que crece el reino, los ciudadanos del reino, la maldad también crece. Ambas cosas crecerán justas en la etapa del reino. Como dice en 1 de Timoteo 3:13, deja crecer juntamente, lo uno con lo otro, en Mateo 13, Pero en 1 de Timoteo 3:13 dice que más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Eso está ocurriendo. La maldad irá en aumento. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio y la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de medio. Así que el bien y el mal crecerán juntos hasta el tiempo de la siega, hasta el final, hermanos, del siglo. Pero esto debe servir de estímulo para nosotros, porque muchas veces, hermanos, cuando estamos contemplando el aumento de la maldad, del humanismo, del ateísmo, del relativismo, a veces nos preguntamos, no sé si usted se ha preguntado de esto, ¿habrá futuro para la iglesia? Cuando vemos tanta maldad imperante en el mundo. O llegará un momento en que no quedarán cristianos. Uno ve las iglesias tan pequeñas y dice, bueno, ¿y qué pasa con los cristianos? ¿Será que no van a quedar cristianos? No, hermanos, Cristo dijo que ambas cosas crecerán juntas. El Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Esta es nuestra esperanza, porque algún día esto terminará, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, y esta es nuestra única esperanza. Así que, hermanos, que estas cosas nos sirvan para aferrarnos más a las cosas y a la esperanza que tenemos en nuestro futuro,
y desapegarnos de este presente siglo malo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.